Muy bien, les invito entonces a abrir sus Biblias, por favor, en la carta de Santiago. Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes en la carta de Santiago. Con la ayuda de Dios, la idea es terminar esta carta. Si el Señor lo permite, vamos a avanzar domingo tras domingo a través de los versículos, de los capítulos de esta epístola. Vamos a leer el versículo 1. ¿Tienen allí la carta de Santiago? Bien. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Toda carta comienza por saber, o sea, si tenemos que entender una carta, debemos comprender quién escribe y a quién escribe, ¿no? Entonces, tenemos bastante información en este versículo. ¿Quién escribe y a quién escribe? Santiago es la primera palabra de esta carta. El problema que tenemos es que hay varios Santiagos en el Nuevo Testamento. Tenemos por lo menos 5 Santiagos, pero podemos decir que hay 2 que son los candidatos más probables. Uno es un apóstol, es uno de los 12, pero que murió prematuramente en manos del rey Herodes, ¿se acuerdan? Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Por lo tanto, ese debería ser descartado. Y el otro Santiago más probable es el medio hermano de Jesús. ¿Y por qué decimos medio hermano de Jesús? Bueno, porque compartieron la misma madre, pero no el mismo padre. Nosotros creemos que Jesucristo nació de la Virgen María y fue engendrado sobrenaturalmente por medio del Espíritu de Dios. Entonces, por eso decimos medio hermano. Cuando leemos allí en Gálatas 1:19, dice hermano del Señor. Hermano del Señor. Pablo habla de este hermano, de este escritor allí como hermano del Señor. Cuando leemos en Mateo 13:55, la gente hablando de Jesús dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Porque la gente realmente no hacía esa diferencia. ¿No es hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Ahí está Santiago. Y José, y Simón, y Judas. Entonces, Santiago es el candidato, según la mayoría de los comentaristas, es el mejor candidato para saber que él escribió esta carta. Santiago fue un hombre fiel a Dios hasta su muerte. ¿Cómo sabemos que fue fiel hasta la muerte? Bueno, no lo sabemos por la Biblia. Lo sabemos por la historia de la iglesia, por escritura extrabíblica. La historia nos dice que fue arrojado desde el techo del templo en Jerusalén y luego de estar allí en el suelo fue apedreado hasta morir en manos de una muchedumbre furiosa manipulada por los fariseos. Eso usted lo puede buscar en internet. Esa es lo que se sabe de cómo murió este hombre. Y Josefo dice que fue en el año 62, un historiador judío. Así que se cree que esta epístola fue probablemente entonces la primera epístola cristiana, la primera epístola del Nuevo Testamento. Allí por el año 50 se cree que se escribió. Y observen en el versículo 1 con qué sencillez comienza la carta, con qué humildad, porque se presenta a sí mismo como un siervo del Señor. No hace ninguna mención del honor de haber sido medio hermano de Jesucristo, aunque la gente lo consideraba como un prócer de la fe, por haber sido el medio hermano del Señor Jesucristo, pero él se ve a sí mismo simplemente como un siervo más.
un siervo de muchos. Tampoco su posición de líder principal de la iglesia es mencionada allí, porque sabemos que él fue un siervo de la iglesia primitiva. Nos dice aquí, ¿a quién sirve él? Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta asociación coloca a Jesucristo, su hermano mayor, en igualdad con Dios. Es decir, el escritor de esta epístola vivió en la misma casa donde el Dios encarnado nació y vivió y creció. Su hermano mayor era Dios mismo. ¿Se imaginan esto? No hace ninguna mención, simplemente él se ve a sí mismo como un siervo. Pero sabemos por las Escrituras, por Juan capítulo 7, que él no fue un creyente desde niño. Es decir, él no vio a su hermano como un Mesías. Nos dice en Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. No creían, sus hermanos no creían en Jesucristo. En 1 Corintios 15:7 nos dice que cuando el Señor resucitó se manifestó a Santiago. Y lo más probable es que en esa aparición a su hermano o a su medio hermano, él se haya convertido. Es una suposición. Dice allí, y después apareció a Jacobo. Entonces, por lo que leemos allí en Hechos capítulo 1, no lo busquen, lo voy a mencionar, Santiago ya era parte de los creyentes en el libro de los Hechos. En Juan vemos que no era un creyente. En 1 Corintios 15 nos dice que Jesús se le apareció resucitado a él. Pero dice en el versículo 14 de Hechos 1, y perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. No dice a María, no oraban a María, dice con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, María era una más de los creyentes que estaban invocando el nombre de Dios, y dice, y con sus hermanos. Es decir, ya en ese momento estaba allí Santiago. Luego es asombroso ver su progreso en la vida espiritual y su llamado al ministerio, porque lo encontramos a Jacob presidiendo el histórico y famoso concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Ya ahí él es un líder espiritual. En Gálatas 2:9 nos dice Pablo que él era columna de la iglesia de Jerusalén. Ven el progreso, ¿no? De la obra de Dios en una persona. Cuando habla de columna de la iglesia en Jerusalén, está hablando de un líder espiritual, respetado, un hombre de influencia. Así que ya sabemos quién es Santiago. ¿Bien? Santiago, medio hermano de Jesús, y podemos ver su progreso en todo el Nuevo Testamento y llegar a ser él un líder de la iglesia. ¿En dónde? En Jerusalén. Y como sabemos por la literatura extrabíblica que murió martirizado en Jerusalén, podemos decir que vivió toda su vida cristiana en Jerusalén. Pero ahora nos dice algo importante. ¿A quién escribió él? Dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Y ese lenguaje, sin dudas, hace referencia a los judíos. A los judíos. Y dice en la dispersión, significa que fueron dispersados, pero ¿desde dónde? Desde donde estaba justamente Santiago. Fueron dispersados desde Jerusalén y sabemos, si ha leído el libro de los Hechos, sabemos que hubo una gran persecución, que la iglesia estaba toda juntita, unánime, pero hubo una persecución que hizo que los creyentes sean esparcidos por todos los lugares. Ahora, Santiago tuvo una relación con esa gente como su pastor. ¿Se imaginan? Bajo esa persecución se le fueron una gran cantidad de miembros de la iglesia. Miembros que seguramente él amaba y demuestra que les amaba porque escribe esta epístola.
Está preocupado por toda esta gente que ha sido esparcida. Santiago tiene una carga por ellos y les escribe esta epístola. Esta epístola a los miembros de la iglesia en Jerusalén que fueron esparcidos por causa del Evangelio. ¿Bien? Así que había algo que le preocupaba al escritor y es el tema de esta carta. ¿Qué le preocupaba al escritor? Bueno, no le preocupaba tanto la situación económica, no es una carta, ¿cómo les está yendo? Nada de eso. Él sabía que no les estaba yendo muy bien. El tema de esta carta es lo que le preocupaba en el corazón pastoral de este hombre, es la madurez espiritual. La madurez espiritual, la vida cristiana auténtica, no teórica. No teórica. Y hay una experiencia en la vida de Santiago en relación a una declaración que vamos a ver ahora, que entiendo que es el gran tema de esta epístola en el capítulo 1. Pero hay una situación en Lucas, que voy a citar, que seguramente quedó grabada en la vida del medio hermano de Jesús, del escritor de esta epístola. Dice que en Lucas 8:19, su madre y sus hermanos vinieron a él. Jesús ya está predicando, está ministrando a las multitudes, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. ¿Me sigue? Se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Ese es el aviso. ¿Qué dice Jesús? Entonces, respondiendo, les dijo, es decir, en voz alta, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En pocas palabras, Jesús está diciendo que ese vínculo sanguíneo que había ya no era en su agenda el primer lugar. Ahora ya no es el hijo de María, el hermano de ellos. Él está ministrando ya como el Hijo de Dios y con una misión que es número 1 en su agenda. Y seguramente esta situación hizo un impacto en el corazón de Santiago, no lo sé. Pero cuando uno llega a leer la epístola de Santiago, entiendo que el resumen de toda esta epístola es capítulo 1, versículo 22. Y observen las palabras que elige usar Santiago para hablar del corazón, el mensaje central de esta epístola. Dice, pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Las mismas palabras que usó Jesús para tomar distancia con ellos. Y creo que es la preocupación de todas las personas que están sirviendo en la iglesia. Si hay algo que le rompe el corazón a los pastores, ancianos, líderes, maestros de escuela dominical, es cuando la gente escucha la palabra de Dios, oye la palabra de Dios, pero no la practica. ¿Hay algo más grave que esto? Y no sabemos, pero podemos especular de algunos informes que habrán llegado a la vida de Santiago que le motivó a escribir esta epístola, de gente que probablemente habían estado siendo enseñados, adoctrinados, pero cuando fueron esparcidos bajo la presión de esa persecución, ya no estaban comportándose como verdaderos cristianos. La carta tiene 108 versículos y encontramos 50 imperativos en la carta. 50 mandamientos. Casi la mitad de la epístola es cosas para hacer. Algunos sugieren que Santiago, más que un escritor, es un predicador. Y es lo más probable, porque la epístola tiene como esa forma literaria, como sermones cortos, como exhortaciones. Quiero que veamos el primer asunto que trata esta carta, que podríamos decir es la música de fondo de toda la epístola. Un pastor preocupado que escribe porque su iglesia, que ha sido esparcida, no estaba
comportándose de manera digna del Evangelio. Así que ellos estaban fuera de Jerusalén, de su amada Jerusalén. Gente arraigada en Jerusalén. Su amada Jerusalén. Habían abandonado su amada Jerusalén por causa del Evangelio, por causa de la persecución. Y el escritor va a enseñar cómo ellos debían responder a Dios bajo esas circunstancias. Porque no fueron circunstancias que ellos eligieron. Fueron circunstancias que vinieron sobre ellos y tuvieron que salir de la ciudad. Y dice el versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Uno hasta puede pensar, no mal pensar, pero pensar por lógica, que lo que estaba sucediendo era todo lo contrario. Esta gente que había sido esparcida por causa del Evangelio probablemente estaba amargada y no estaba respondiendo de esta forma a la prueba. Podríamos decir, ¿estaban respondiendo naturalmente al sufrimiento? ¿Cómo respondemos nosotros al sufrimiento? ¿Nos sale naturalmente el gozo? Bueno, el sufrimiento es para los cristianos un factor de acercamiento a Dios. Debería. Pero el sufrimiento en los falsos cristianos es un motivo de alejamiento. Voy a citar Mateo 13:21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Quién quisiera sufrir por una causa que realmente uno no cree de todo corazón? Si bien habían sido esparcidos por causa de ser identificados como cristianos, en el proceso de la persecución muchos comenzaron a tener un corazón dividido. Pablo enseñó a todas las iglesias en Hechos 14:22 de esta forma: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Una predicación popular en el día de hoy. Pare de sufrir. Pablo dice todo al revés. Dice, vamos a ir al reino de Dios, vamos a entrar en el reino de Dios, pero sin antes vamos a vivir muchas tribulaciones. Una honestidad pura. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones de todo tipo. Así que los creyentes vamos a avanzar en medio de pruebas y de sufrimientos, pero con la ayuda de Dios vamos a entrar en el reino de Dios. Y es la doctrina de la perseverancia de los santos. Preciosa doctrina que nos debería motivar muchísimo. Ahora observen la actitud hacia las pruebas que deberíamos tener. Versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, es productiva. Es productiva. El mensaje de este primer sermón podríamos decir, las pruebas en la vida cristiana tienen un propósito y un propósito productivo. Dice, tened por sumo gozo. ¿Por qué? Porque las pruebas son productivas. Este versículo parece ser una contradicción. Diríamos casi como, ¿me está hablando en serio, Santiago? Es una epístola humorística. Tuve que abandonar Jerusalén. Tuve que salir corriendo por mi vida con mis hijos, mis niños, enfermos, abandonando mis raíces, mi trabajo, mi cultura, empezar de cero en un mundo hostil, romano. Y esta epístola dice aquí, tened por sumo gozo. ¿Acaso este hombre está hablando en serio? Sí, está hablando en serio, está hablando Dios. Es la palabra de Dios. Bueno, no parece ser de mucha ayuda decirle a alguien que sufre, hermano, deje de llorar, mejor tenga gozo.
¿no? Pero no dice que tenga gozo, dice tened por sumo gozo. Tampoco dice, hermano, deje de sufrir, sienta gozo. No dice tampoco eso. No es una emoción. Observen, es una actitud. Es una decisión que uno toma. Es una decisión espiritual por causa del reino de Dios. Una actitud espiritual ¿hacia quién? Hacia Dios. Otra versión traduce, consideren las pruebas con gozo. La idea es ver las pruebas, observar las pruebas y cambiar el chip y decir, las pruebas vienen de Dios, por lo tanto, si las envía Dios, ¿es para mi bien o para mi mal? Es para mi bien. Si las envía Dios, es para mi bien. Por lo tanto, Dios está haciendo algo en mi vida. Dios está tratando conmigo. Dios está trabajando en mi vida y esto es bueno. Porque Dios es bueno. Dios en sí es bueno y Dios es bueno conmigo. Dios está cambiando mi vida a través de estas circunstancias. Porque yo necesito cambiar. Y Dios está usando el sufrimiento y situaciones que yo no busqué para cambiarme a mí. Así que yo, cuando estoy sufriendo, me puedo concentrar en el sufrimiento en sí o levantar mi mirada y ver que Dios está detrás del sufrimiento. Me concentro no en la prueba, sino en Dios y en su meta para mí. Dios tiene una meta para mí, Romanos 8. Es formar a Cristo en mí. Y hay algo de mucho valor detrás de esta prueba. El mismo Señor dice en Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús vio la cruz y vio algo mucho más precioso que la cruz. Vio el propósito de la cruz y sufrió con gozo la cruz. ¿Qué había detrás de la cruz? Hacer la voluntad de Dios. Dios determinó la cruz para su Hijo, para la salvación nuestra, ¿no? Y el hecho de ver la voluntad de Dios en la cruz hizo que Jesús fuese con gozo, no que sintió gozo e iba sonriente a la cruz a morir, no, sino que era la actitud de enfrentar esa cruz con gozo. Es una actitud. El consejero Jay Adams resume la manera bíblica de enfrentar los problemas. Dice así, Dios está en el sufrimiento, Dios tiene algo en mente y lo que tiene en mente es bueno. Esto solamente lo puede procesar un cristiano, que conoce a Dios, que sabe cómo es Dios, conoce los atributos de Dios. Si no, Dios se convierte en nuestro enemigo. ¿Cómo un Dios de amor va a permitir esta serie de circunstancias horribles en mi propia vida? La meta de Dios está claramente expresada en el versículo 4. Observen. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Esto es fabuloso. Fabulósico, decía Carlitos Balá, ¿no? Esto es fabulósico. Observen, perfectos, completos, sin que os falte nada. Todos queremos ser así. Pero nos gustaría tomar una pastillita, ¿no? Tomarla y instantáneamente convertirnos en personas perfectas, completas, sin que os falte nada. Cuando vemos a las personas maduras en la fe, decimos, ¿cómo me gustaría ser así? ¿Cómo me gustaría enfrentar las pruebas como fulano o fulana de tal las enfrenta? Pero, para llegar al versículo 4, no podés saltar el versículo 2. Para llegar al versículo 4 tenés que pasar sí o sí por el versículo 2. ¿Usted conoce a alguien
que sea profundo en la fe que no haya sufrido? ¿Conoce a alguien en la Biblia o fuera de la Biblia que sea profundo en su relación con Dios, que no haya sufrido? Nos gusta el versículo 4, pero es el resultado final de un proceso que no elegimos, nadie elige. Nadie dice, Dios, envíame pruebas, por favor, quiero sufrir para hacer... Nadie hace eso. Pero no hace falta que usted ore, Dios lo hace igual. El asunto es que si Dios nos diera a elegir, diríamos no. ¿A quién le gusta sufrir? Pero el sufrimiento es aliado de Dios. Y a Dios nunca se le va la mano. Y esto es parte de su naturaleza. Dios es amor. Y Dios está al control de todo. Observen en el versículo 2 cómo llegan las pruebas. Dice, os halléis en diversas pruebas. La frase indica sorpresa. Como que las pruebas llegan sin aviso. No avisan, llegan de repente. Esa es la idea del texto. En un momento está todo bien y en otro momento estoy bajo pruebas. Todo tan rápido, ¿no? Y tengo que ahí activar mi mente teológica y ver las pruebas, como dice Santiago aquí. Dios las envió. Por lo tanto, yo las acepto como que vienen de Dios. Esa frase allí, cuando os halléis en diversas pruebas, comunica la idea de algo que llega de repente a mi vida. Es la expresión que encontramos en Lucas 10:30 hablando de un viajante que dice que iba viajando y de repente, ¡blum!, cayó en manos de ladrones. Todo muy rápido. Él iba viajando normalmente y fue emboscado y cayó en manos de ladrones. Esa es la misma expresión que encontramos en Santiago. Todo ocurre de repente. Ahora, ¿cómo yo me preparo sabiendo que van a llegar esas pruebas? Y aquí está la respuesta. Para pasar las pruebas, aprobados. Esa es la idea que comunica Santiago. Porque si todos los cristianos van a pasar pruebas, lo importante es que ser aprobados. Eso es lo que le agrada a Dios. Que pasemos las pruebas aprobados. Y esta epístola tiene el propósito que justamente cuando suframos, no estemos desorientados diciendo, pero a mí nadie me dijo que el evangelio incluía sufrir. No, no leíste bien la Biblia. No te enseñaron bien la Biblia. Los cristianos sufrimos, porque si bien somos de Dios, estamos en un mundo que no es de Dios. Pero Dios está detrás del dolor. Si me encuentro atrapado en una aflicción, tengo una salida, y esa salida es hacia arriba. Es hacia arriba, Dios siempre está. Y es lo que va a enseñarnos Santiago, que nuestros ojos deben estar en Dios. Recibir el sufrimiento como algo que viene de Dios para mi bien. Y allí Santiago usa una palabra interesante, dice diversas pruebas. No es que las pruebas son exactamente iguales para todos. Y no es que Dios hace acepción de personas, simplemente que Dios tiene una diversidad de pruebas y Dios determina qué clase de pruebas para cada uno de sus hijos. La palabra literalmente significa de diferentes colores. Es decir, hay un abanico de colores de pruebas. Algunas son de color oscuro, tenebroso, y otras no tanto. Seremos probados mediante hostilidad por causa de nuestra fe, cambios dramáticos, promesas retrasadas, críticas, injustas,
sueños incumplidos, decepciones, incluso problemas sin sentido, que no tienen sentido. Pueden ser en el área de la salud, como en el caso de Timoteo, Job. Puede ser en el área económica, como en el caso de la iglesia en Jerusalén, que por causa de situaciones fueron empobrecidos. Puede ser en las relaciones, ofensas, malos entendidos, o directamente enemigos espirituales que se levantan contra vos. Pero hay algo que es seguro: todos los cristianos vamos a sufrir. Todos los cristianos vamos a pasar pruebas. Detrás de toda esta gama colorida y diferente de pruebas está Dios. Si nos enfocamos en Él, si conocemos a Dios y nos enfocamos en Dios, las pruebas van a llegar a nuestras vidas y nuestra actitud va a hacer que esas pruebas produzcan un resultado positivo en nosotros. Pero debemos tener gozo, considerar que esa prueba es una bendición de Dios para nuestra vida espiritual. Entonces, cuando nosotros sufrimos, no me enfoco en el diablo, y es triste cómo hay una cantidad enorme de personas que cuando sufren pierden el tiempo atando al diablo y reprendiendo al diablo y echando al diablo de sus problemas. No hay tal cosa como eso, es una pérdida de tiempo. No me enfoco en mí mismo. Hay personas que caen en la autocomiseración. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué a mí si yo me porté bien? Oré toda la semana, leí la Biblia. No tiene que ver con méritos la prueba. Me enfoco en Dios. El asunto es que cuando viene la prueba, perdemos de vista a Dios, porque el sufrimiento como que nubla nuestra capacidad de ver a Dios. Y ahí es que justamente lo que menciona nuestro pasaje es la prueba ¿de qué? De la fe. De la fe, cuando es como ir manejando y de repente una piedra rompe el cristal de tu automóvil, ya no ves. Pero tenés que seguir. Eso es por fe. No ves nada. De la misma forma, así enfrentamos las pruebas. El escritor anima a los lectores sufrientes a confiar en Dios, y aquí entra un atributo precioso de Dios: a confiar en Dios y aceptar su soberanía. Ese es nuestro Dios. Creer que Dios está detrás de mi sufrimiento es tener en alta estima a Dios, ¿no? Bueno, pero ese es el Dios que se ha revelado en la Biblia. Alguien escribió: no hay dolor que venga a nuestras vidas que no haya primero pasado por las manos de nuestro Padre. Es decir, todo lo que impacta y nosotros lo percibimos como algo negativo, recuerden, pasó primero por la aprobación de Dios. No llega sin la aprobación de Dios. Y no está hablando de el sufrimiento causado por nuestra propia necedad. Eso no es prueba. Esas son consecuencias del pecado. Lo que está tratando esta carta es las pruebas que vienen de Dios, que nosotros no hicimos nada. Dios las diseñó y de repente vamos caminando y está todo bien, y ya no está todo bien. Ya las circunstancias cambiaron y comenzamos a preguntarnos: ¿habré hecho algo? ¿Por qué Dios me está tratando así a mí? Y cuando nos hallamos sumamente desorientados en medio de la prueba, tenemos la promesa del versículo 5. Qué preciosa, ¿no? Dice Santiago: ustedes están desorientados, sin dudas. Pero ¿saben una cosa? Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Si las pruebas vienen de Dios, pídale sabiduría a Dios.
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros aislamos este versículo y lo usamos fuera de contexto, ¿no? Pero este versículo está conectado a los versículos anteriores y está relacionado con las pruebas, con lo que produce en mí las pruebas. Entonces ahí es donde en mi estado de shock, porque estoy noqueado, realmente es así como nos sentimos, espiritualmente, emocionalmente y mentalmente noqueados por las pruebas, pero aún en ese estado yo puedo decirle: Dios, dame sabiduría, porque realmente no entiendo. Y esa búsqueda de sabiduría es en dependencia y obediencia, no es en rebeldía, no es como reclamando: Dios, yo merezco una explicación. Eso no es una buena teología. No sé si alguien que conoce a Dios se atrevería a entrar con esa actitud a pedir sabiduría. Dios no tiene un despacho para atención a clientes inconformes. Como que alguien entra y dice: encontré un pelo en mi sopa. No. Una, que Dios no pone pelos en la sopa. Pero Dios solamente escucha a los humildes, y es ahí hacia donde va el escritor, a los dependientes y a los obedientes que se humillan y le dice a Dios: Dios, no entiendo lo que está pasando, pero tú eres bueno. Y yo sé que me vas a sacar de esto. Y yo sé, Dios, que estás obrando en mí. Así que la decisión que el pasaje nos insta, Santiago escribe para instar a sus lectores a tomar una postura de fe, que cuando estemos en pruebas, terminemos el curso con una buena nota. A eso apunta el corazón pastoral y la escritura de esta epístola. Versículo 4. La buena nota tenga su perfecto resultado. No abandonemos ni dudemos. Recibamos esta materia, que es la prueba, como una bendición de Dios. Y esto sí es una actitud, no es un sentimiento, es una convicción. Es una convicción para un cristiano que toma en serio la Biblia y hace de la verdad bíblica una convicción, no es un teórico. Recuerden, el versículo más importante de esta epístola es el versículo 22. Es el corazón que late de esta epístola. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y a medida que vayamos avanzando por la epístola, nos vamos a dar cuenta que había falsos creyentes en esta colectividad dispersa. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Lutero dijo: la lealtad del soldado se comprueba durante la batalla. Y es justamente el propósito de la prueba: purificar mi fe, purificar mi corazón, que Dios se torne más grande de lo que yo lo consideraba. El término griego para prueba que vemos aquí era usado para probar los metales preciosos, si eran o no genuinos. ¿Hay algo más decepcionante que ir con una alhaja que necesitas vender? No sé si te ha pasado esa experiencia, espero que no, pero estás esperando que tenga un valor importante y de repente el que hace la prueba ahí de metales dice: no vale ni 2 pesos. ¡Qué decepción! La fe probada es una fe más preciosa. Cuando un cristiano pasa aprobado por una prueba, no será el mismo cristiano después de la prueba. Esa es la tesis que presenta la teología de las pruebas, no solo aquí en Santiago, en Primera de Pedro. Dios usa el sufrimiento para probar la fe, sin dudas. No solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 8:2 dice: para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El tema de las pruebas no es solamente del Nuevo Testamento, es de toda la Biblia. Siempre Dios probó a su pueblo. Y cuando Dios probó a su pueblo, ¿qué pasó? ¿El pueblo qué hizo? Se dividió, los aprobados y los desaprobados. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que se prueba? La fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios. Si es teórica o es real. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba produce en nosotros algo que es de sumo valor, que no se puede comprar. Es algo que lo da Dios, es fruto de Dios. Dice paciencia. Es una palabra compuesta, paciencia, y es la idea de alguien que tiene fuerzas para soportar una carga. Es una palabra compuesta que es la idea de soportar sobre uno una carga y soportar de verdad. Y la idea es que esa paciencia que genera la prueba es justamente la fortaleza de la prueba. Esa fe es probada y se le inyecta una potencia. ¿Cuál es esa potencia? Esa vitamina es justamente el fruto de la prueba de la fe, la paciencia. La paciencia, soportar debajo de una carga, es decir, nos hacemos más fuertes espiritualmente. Entonces la meta de la prueba es que desarrollemos una fe paciente. Para decirlo de sencillo, la fe paciente es lo que persigue la prueba. Una fe paciente, lo cual significa una fe perseverante, firme, constante. Es lo que Dios quiere lograr cuando sufrimos. Si pones tus ojos en Cristo, aunque no entiendas todo lo que Dios está haciendo, pero vos confías en Dios, tu fe está siendo probada y cuando la prueba termine, si confiaste en Dios, tu fe va a ser más firme, más perseverante, más constante. Escribe el Dr. John Piper. Si algo sucede en su vida que es duro, doloroso, frustrante, decepcionante, y por medio de la gracia su fe se enfoca en Cristo, la fe se vuelve más fuerte. Eso es lo que Dios está persiguiendo por medio de probar a su pueblo. Versículo 4, podríamos decir, el resultado final de las benditas pruebas. Dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Estas tres cosas se añaden a nuestra cuenta espiritual, a nuestro carácter. ¿Por qué? ¿Cómo? Por ser fieles a Cristo. Por ser fieles a Cristo, vamos a llegar al versículo 4. Pasamos por el versículo 2 y llegamos finalmente al versículo 4 cuando sacamos la nota aprobada. Estas tres palabras están unidas y relacionadas. Algunos dicen que es como que dicen lo mismo pero añaden algún tipo de color. Otros dicen no significan lo mismo. En realidad no lo sabemos, pero apuntan a lo mismo. Las tres palabras apuntan a lo mismo. A una persona madura en la fe, una persona que ha desarrollado la fe, por eso es madura, y una persona satisfecha. Una persona que ya no es un niño en la fe. Ya no es un niño. Ya no es un neófito. Ya no le podemos decir es un recién convertido o es una persona inconstante o es medio inmaduro. Hablamos de personas así, lamentablemente. Es una persona que hoy está acá, mañana está allá, mañana es el apóstol Pablo, pasado es Jonás. Y en la semana que viene Sansón, y así va, y va. No, las pruebas lo que hacen es
que el sufrimiento nos hace apegarnos a Dios para no caer en desesperación, pero mi relación con Dios se torna más fuerte, más profunda. Mi concepto de Dios se torna más grande y mi fe se torna más madura. Todo eso produce la fe. Pero aún sabiendo todo lo que produce la fe, piensen un poco, no nos gusta sufrir. Es por eso que si Dios nos da a elegir, diríamos no. Preferimos tener una fe no tan fuerte, ¿sí o no? Sea honesto. Por eso Dios no nos pregunta. Bueno, la idea que comunica es que Dios a través de las pruebas nos está madurando. Y el hecho de saber que Dios nos está madurando, que finalmente no me gusta sufrir, pero yo me voy a aferrar a Cristo porque sé que si me saco una buena nota y confío en Dios, voy a ser un mejor esposo. Voy a ser una mejor esposa, o un mejor hijo, un mejor siervo, un mejor trabajador, un mejor adorador. Dios me va a capacitar para hacer su voluntad en esta tierra. Va a desarrollar a Cristo en mí. Entonces, aunque no me gusta y mi carne se resiste, yo le doy la bienvenida a las pruebas como una bendición de Dios. Eso es lo que significa el versículo 2. Tened por sumo gozo. La idea es, considérense privilegiados que Dios está tratando con ustedes, que Dios los ama, que Dios está formando a Cristo en ustedes. Así que la gente está dispersa, ha abandonado Jerusalén, está empezando de nuevo y no les está yendo bien, están sufriendo, algunos han abandonado la fe, tienen problemas con los ricos, vamos a ver eso. Hay problemas de mundanalidad, hay problemas de chisme, hay problemas de todo tipo de inmadurez que surge. ¿De dónde surge? Del corazón de ellos. Problemas interpersonales, todo eso vamos a ver en la epístola, muy práctica. Pero ustedes quieren crecer, sí. Bueno, vamos a empezar hablando de las pruebas entonces. Hay un monumento muy raro en el sur de los Estados Unidos, en Alabama, realmente es muy raro. Es un monumento al gorgojo. Y explico un poco esta situación. En esos días de 1900, cuenta la historia, esta gente solo plantaba algodón. Eran algodoneros, eso era lo que hacían y a lo que se dedicaban. Pero cuando llegó este insecto horrible, el gorgojo, lo arruinó todo y la gente tuvo que tener un plan B. Y comenzaron a plantar otras cosas, otros cultivos, comenzaron a criar cerdos, ganado, pollos, bueno, tuvieron una amplitud. Como resultado llegaron a ser sumamente prósperos. Tal es así que este monumento se lee con profundo aprecio al gorgojo y lo que hizo por nuestra prosperidad. ¿Qué quiero decir con esto? Las pruebas nosotros las percibimos como el gorgojo. Nos invaden, nos están arruinando, ¿sí o no? Así es como nosotros la percibimos, nos impacta así. Vemos las pruebas como una amenaza, como algo destructivo, pero es un instrumento de Dios para nuestra prosperidad espiritual. Entonces tengo que confiar que al final del camino está Dios esperándome y recibiéndome, y que en todo ese proceso Dios me está haciendo más como Cristo. ¿Eso es bueno o no? Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a pedirle a Dios pruebas. ¿Amén? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en las pruebas. ¿Cuántos están pasando algún nivel de pruebas? Levante su mano. Es un tema relevante, ¿no? Necesitamos a Dios. Vamos a orar. Padre, tú conoces nuestro corazón. Conoces que necesitamos, por un lado,
crecer en la fe, y sabemos que tu palabra nos hace crecer en la fe, escuchar las predicaciones, leer tu palabra, memorizarla, obedecerla. Pero Padre, aquí nos estás hablando de un instrumento, de una herramienta en tus manos, también que usas para afirmarnos en la fe, Señor. Y si bien no nos gusta, Padre, y creo que jamás te pediríamos que envíes pruebas, y tampoco es bíblico hacerlo, pero lo que sí queremos pedirte, Padre, y tú has visto todas las manos levantadas, que nos ayudes, que si somos tus hijos podamos perseverar, y que por medio de las pruebas tú nos ayudes a ser más como Cristo. Eso es lo que pedimos en esta noche, que nos ayudes a pasar aprobados, a considerar las pruebas como una bendición que viene de ti para nuestro bien, que es algo productivo para nuestra fe. Y Señor, queremos madurar, así que pedimos tu ayuda en esta noche. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.